anunció ya Claudia Benavente, nuestro tema es Cuba, Cuba hoy. Y nuestro invitado, un invitado de lujo, don Benigno Pérez, él es embajador de Cuba en Bolivia. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer siempre estar en este programa. Cuba tiene un nuevo presidente, don Miguel Díaz-Canel. Tiene 58 años, es ingeniero electrónico y profesor universitario. Fue elegido por la Asamblea Nacional y este suceso pasa después de 59 años de la Revolución Socialista, tiempo en el que Cuba estuvo gobernada por Fidel Castro primero y luego por su hermano Raúl Castro. Señor embajador, ¿este es solo un relevo generacional o implica un verdadero cambio? A ver, si me permite, porque creo que tenemos tiempo. Claro que sí. Como se dicen tantas cosas, muchas de ellas malas, sobre el sistema electoral cubano, si me permite, le dedico unos minutos nada más. ¿Cómo no? Porque hay gente que dice que en Cuba no hay elecciones, así tan burdamente. Sí, que no hubo votación. No, nunca ha habido. En Cuba ha habido elecciones antes de la revolución y de ahí para acá no ha habido elecciones. Y desconocen nuestro sistema electoral, que podrá ser diferente a otros, pero es nuestro y ha sido aprobado por la gran mayoría de la población. Y después, si quiere, le doy las cifras de cuántos votaron en estas elecciones. El sistema nuestro comienza por las circunscripciones electorales. Cada circunscripción tiene un grupo de colegios en dependencia de la cantidad de electores. Los vecinos se reúnen, como hay un solo partido, ese partido no puede postular, postula el pueblo. Se reúnen los vecinos y proponen, por directo, por propuestas directas, no menos de 2 ni más de 8, que después en las elecciones, que en este caso tuvieron lugar en noviembre, los vecinos, los electores en todo el país, votan secreto y eligen a sus delegados. O sea, el pueblo los propuso y el pueblo los eligió. A los delegados que van a la asamblea. Que van a la asamblea municipal. Ajá. La asamblea, o sea, aquí igual, al municipio. Sí, aquí el municipio es un poco más grande y un poco más pequeño. Se conforman las asambleas municipales que están integradas por delegados electos por el pueblo directamente. Esos delegados aprueban, a partir de la postulación que la realizan la sociedad civil, las organizaciones de estudiantes, de campesinos, de trabajadores, en cada municipio hacen propuestas y ellos aprueban un proyecto de candidatos a la Asamblea Nacional. En las elecciones que hubo, este año pasado, las elecciones comenzaron en septiembre y debieron haber terminado en febrero, pero tuvimos un huracán, o sea, se recordarán los amigos bolivianos, un enorme huracán, uno de los más fuertes de toda la historia, y hubo que parar el país para parar todo, incluido todo ese proceso electoral, para dedicarnos a la reconstrucción del país. Entonces, en noviembre, finales de noviembre, se eligieron los delegados en todo el país. En esas elecciones participó el 89,02% de la población, de los electores. Cualquier elección, en cualquier parte del mundo, que tenga un 89% con el voto no obligatorio. El voto es libre. El que quiera voto, el que no. Me parece que es una cifra que valida cualquier elección. Entonces, como explicaba, los delegados que componen la Asamblea Municipal aprueban a candidatos a la Asamblea Nacional y también a la Asamblea Provincial. Ya el 11 de marzo de este año, a partir de las propuestas de todo ese sistema que le expliqué, la población en todo el país, por voto secreto, eligieron a los 605 diputados a la Asamblea Nacional. Ahí participó el 85,5% de los electores, con el voto libre, voto no es obligatorio. Se reunió
la Asamblea Nacional, los 605, somos bastantes, Sí. porque ahí está representado todo el país, realmente un número alto para la población nuestra. Ustedes tienen ciento y tantos, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros tenemos 600 con una población más o menos parecida. Ustedes tienen 10 millones, nosotros tenemos 11. La Asamblea Nacional eligió el 19 de abril pasado al Consejo de Estado. El Consejo de Estado son 31 miembros. Un presidente del Consejo de Estado, que es el jefe del Estado y del gobierno. Un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes y 23 miembros. Y un secretario, hasta llegar a los 31. Y la Asamblea eligió al compañero Miguel Díaz-Canel, con todos los datos que usted explicó ahí, como el nuevo presidente de Cuba, de la República de Cuba, que es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Ahora se está estudiando la posibilidad de una figura de un primer ministro. Pero él es ahora el jefe de Estado y el jefe del gobierno. Entonces, por supuesto que hay un cambio de persona, pero hay una continuidad en todo lo que es la política interna y externa, exterior de Cuba. Entonces estamos hablando de que cambios no habrán. A ver, Cuba es el país que más ha cambiado en América Latina, sin duda. En los últimos casi 60 años, Cuba es el país que más ha cambiado. Es así o no es así. Pasamos del capitalismo al socialismo. Ahora estamos actualizando el socialismo cubano, porque el socialismo, bueno, lo escribió, en estos días celebramos su 200 aniversario, Carlos Marx, en una oficina. Sí, en su biblioteca lo escribió teóricamente. Pero hoy día nadie sabe cómo es el socialismo, porque lo que muchos decían, el socialismo real de Europa del Este se fue a bolina, como la revolución del 30 en Cuba. Y nosotros, los cubanos, tenemos que hacer nuestro socialismo. Los chinos tienen el suyo, los vietnamitas el suyo, los coreanos el de ellos. Justamente entonces, hablando del socialismo, hablando de la revolución, a los cubanos se les ha exigido muchos sacrificios en pos de la revolución. Permítame que recurra a Leonardo Padura, un periodista y escritor cubano, que resume, creo yo, estas frustraciones cuando escribe y dice: ¿y las personas qué? Algunos de ellos, hablando de las autoridades, de los mandatarios cubanos, ¿pensó alguna vez en las personas? Me preguntaron a mí, dice él, le preguntaron a Iván, uno de sus amigos, si estábamos conformes con posponer sueños, vida y todo lo demás hasta que se esfumaran, sueños, vida y hasta el copón bendito, en el cansancio histórico y en la utopía pervertida. ¿Será así? ¿Ese sentimiento es posible cambiarlo? ¿Existe esa frustración? ¿Esos sacrificios exigidos en pos de esta revolución? Ese es el sentimiento y el pensamiento de Padura, un gran escritor cubano, que en algunas cosas coincidimos y en otras no. Es cierto, hemos vivido 50 y tantos años de mucha lucha para defender la soberanía y la independencia de Cuba. En todos los países del mundo hay algunos que prefieren entregarse y otros que necesitan y luchan y mueren y dan la vida por un ideal. Cuba, y se lo digo como cubano, como nacionalista, pero no un nacionalista extremo. Realmente fuimos independientes a partir de 59, porque esa es otra historia, ese es para otro programa, ¿no? Cómo surge la República de Cuba. Todos ustedes eran independientes y Cuba todavía luchaba contra España. Los norteamericanos nos ocuparon, truncharon la independencia de Cuba y surgió una república mediatizada. Y sufrimos dos ocupaciones norteamericanas al principio del siglo XX. Entonces, llegó
Llegó Fidel, la revolución, que quería ser libre e independiente. Y eso no era permitido por el gobierno norteamericano. Bloqueo, invasiones, de todo. Entonces, bueno, había dos opciones. Nos entregamos, que Cuba va a ser una neocolonia de Estados Unidos, donde el embajador norteamericano, como pasaba aquí también, ponía y quitaba ministros, o luchamos por lo que creemos. La mayoría estamos luchando, a un precio alto. Todavía tenemos el bloqueo. Casi 60 años de bloqueo económico, financiero y comercial. Yo hablaba con un representante de un organismo internacional hace poco. Le decía, tu institución, ¿qué préstamo le da a Bolivia? Y dice, unos 1.000 millones. ¿Sabe cuánto le da a Cuba? Cero. Pues no somos miembros, ni del Banco Mundial, ni del BID, ninguna institución. No podemos ser miembros porque Estados Unidos bloquea el ingreso de Cuba. Y no solo eso, sino que interfiere en nuestras relaciones comerciales. Y eso, por supuesto, ha creado carencias. Algunos preferimos vivir con esas carencias, pero con independencia y soberanía. Y ahí está la respuesta. Otros no. Otros prefieren emigrar, por ejemplo. ¿Cuál será el mayor reto del nuevo gobierno, del nuevo presidente? ¿El político o el económico? Yo creo que el económico. Yo creo que lo es. Díaz-Canel, el compañero Díaz-Canel es un hombre, estuvo aquí en Bolivia el año pasado. Sí. De las pocas visitas que hizo como primer vicepresidente, un hombre joven, un hombre muy preparado, no solamente académicamente, que es ingeniero electrónico, como usted dijo, sino que como experiencia política fue académico en la universidad, fue dirigente de la juventud en su provincia, después fue dirigente del partido en su provincia, Villa Clara, después fue movido a otra provincia más complicada, que es Holguín, que es más grande, después fue ministro de Educación Superior, después fue vicepresidente y después primer vicepresidente. Más preparado en Cuba no lo hay. De todo, ha sido de todo. Yo creo que desde el punto de vista político no hay nadie duda de la solidez del sistema cubano. Las elecciones son una muestra. Ahora, el reto es, Cuba está actualizando su modelo económico, como hace un rato le explicaba. Llevamos en esto como 5 o 6 años. El 2013 comenzó también una promesa, ¿no? La unificación de la moneda, de los pesos cubanos y el convertible. Eso es una parte. Eso es uno de los tantos retos que tiene que enfrentar en torno a la economía. Es muy importante porque la existencia de dos monedas desfigura o enrarece las contabilidades de las empresas y hasta el cubano de a pie. Sí. Entonces, en la actualización del modelo económico nuestro, ese es uno de los temas, pero hay muchos asuntos que actualizar. Algunos se han hecho, el trabajo por cuenta propia, privado, como se dice en el mundo, que es todavía muy pequeñito, ¿no? La empresa privada es muy pequeñita. Estamos hablando de poco más de medio millón de personas. En fin, y otros temas más que se han hecho, no eran tan complicados. Pero, por ejemplo, en el mundo hoy, los países que han tenido este problema de la doble moneda, lo han resuelto muy fácil. Uno con un paquetazo, que lo deja abajo. Pero bueno, la revolución se hizo no para eso, sino para que todos viviéramos más o menos igual. Y no es posible ahora, a 60 años, meter un paquetazo que lo deja abajo, se vayan a Bolivia. Y otros países lo han hecho con un gran crédito. No tenemos el gran crédito, ni vamos a hacer el paquetazo. De ahí que se han demorado. Algunos por razones que el expresidente Raúl lo explicó en su discurso en la Asamblea, insuficiencias que ha habido en la aplicación de todo esto. Pero todos estamos no solo convencidos, sino que queremos que haya una sola moneda. Una sola moneda. Una sola moneda. Una sola moneda que ayude a la población en general a que, por ejemplo, porque ¿quiénes se han enriquecido? ¿Quiénes han ido a las empresas privadas? ¿Quiénes se dedican al turismo? Y quienes reciben remesas, ¿no? Los que mayores ingresos tienen hoy es el sector privado.
el sector privado, los que han montado restaurantes, cafeterías, exacto, o tienen, no sé, varios, turismo, ¿no? varios automóviles y dedicados al turismo, sí, los que trabajan en el turismo, sí, eso no son sector privado, todos. Hay muchos cubanos que trabajan en turismo, en los hoteles, y tienen ingresos adicionales, sí, por la propina o por estimulación de las propias empresas. y bueno, los que reciben las remesas. Y por supuesto, que reciben la remesa. Sí, ellos son los que manejan lo que se llama el CUC, ¿no? Los pesos El CUC, el peso cubano convertible, sí, que está a uno con, un poquito más fuerte que el dólar. sí, a la par del dólar. A la par del dólar. Sí. Mientras que los demás, al menos, reciben $20, más o menos, como promedio. Eso es en engaño. O sea, decirlo de esa forma podría ser numéricamente real, pero decirlo así es engañoso. Porque el cubano no paga por el alquiler. Todo cubano es propietario de su casa. Sí. La tarifa eléctrica, insignificante. La tarifa de agua, algunos ni la pagan, porque hay problemas con los contadores. El teléfono igual. En fin, hay un grupo. La salud no paga un centavo, paga por los medicamentos que son muy baratos. Pero desde que se empezó a aplicar la actualización del modelo económico, hay muchos trabajadores del sector empresarial, sobre todo, que trabajan en empresas, que están ganando unos 3.000, 2.000 y tantos o 3.000 pesos cubanos, que si usted lo divide ya no son 25, ya son un poco más. Y está la seguridad social para todo el mundo, para el que gana, para el jubilado que puede ganar 280 pesos cubanos, CUP, o menos, o para el que gana los 3.000. El problema está cuando, por ejemplo, una persona necesita comprar algo que, bueno, se vende con CUC. Ya no, ¿no? Ya usted paga en cualquier moneda. Porque esos son los pasos que se están dando para ese cambio. Para pasar una sola moneda. Usted va con su... en muchos organismos y empresas se paga por tarjetas. Usted le pone un salario a usted en su tarjeta. Usted va con su tarjeta y paga en los establecimientos que vendían antes, solamente en CUC. Exacto. Ahora usted va con su tarjeta en CUP o con el dinero oficio y le paga. Se lo cambian a uno por 25. Entonces esto ya está... Son pasos que se están dando para al fin acabar con la doble moneda. Que todos queremos, todos apoyamos eso, no solamente Padura. Sí. No. Padura creo que no habla del tema. Yo me remito a Padura por esas frases que me parecía que resumían, yo me he leído todas sus novelas. Es fantástico. Sí, bueno. Además que nunca ha querido irse de Cuba y pienso que... vive en el barrio donde yo nací. Ahí está. La revolución buscaba una sociedad igualitaria. Pero en este momento no se puede negar la heterogeneidad de la sociedad. Hay bolsones de pobreza y ciertos atisbos, como usted ya lo mencionaba, de un mayor bienestar con una pequeñísima todavía empresa privada en algunos sectores, ¿no? Todavía se está pensando en mantener esa utopía de la sociedad igualitaria, o es posible admitir esta heterogeneidad y en base de esta heterogeneidad hacer los cambios en el tema económico y social también. Por las utopías se da la vida. Sí. No solamente en Cuba. Avanzamos. En el mundo entero. Con las utopías. Sí. No estoy de acuerdo con los bolsones de pobreza, con ese término, porque en Cuba hay pobreza, pero es muy diferente de la pobreza como se conoce, al menos en América Latina, y en África, que también la conozco. Hasta que existió el campo socialista, hasta el año 90, 91, Cuba tenía un